Vamos a continuar con el siguiente tema, que se trata de la justificación, redención y adopción. Voy a dar lectura a lo que dice nuestro artículo. Son tres actos simultáneos que ocurren en la vida de las personas arrepentidas y salvadas por la gracia de Dios recibidas por medio de la fe. Justificación es un acto benigno y judicial de Dios, por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa y la remisión completa de la pena de los pecados cometidos y nos acepta como justos de los que reciben a Jesucristo. Regeneración es desde nacimiento a la vida espiritual, hecha por el poder del Espíritu Santo en el corazón del pecador arrepentido, siendo la nueva naturaleza del creyente vivificado capaz de expresar fe, amor y obediencia. Adopción es la obra de Dios, por lo cual el creyente justificado, regenerado, se constituye en hijo y es recibido en la familia de Dios. Pastor, le doy lugar para que pueda. Bien, gracias, Tony. Entonces hemos leído el siguiente artículo que tiene que ver con tres temas, ¿no? Es justificación, regeneración y adopción. Y si notan, en nuestra declaración de fe, el tema de la salvación abarca 4 artículos y es muy importante. Esta doctrina es fundamental, es central. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es que los que han escrito esto se han molestado y han tomado tiempo para explicarnos en estos 4 artículos, los vamos a ver 3 hoy día, eh, el tema de la soteriología. Hemos visto teología propia, los primeros 3 artículos, cristología y neumatología, bibliología es el cuarto, antropología es el quinto y amarteología es el sexto, ¿no? Entonces son temas de teología sistemática. Y cuando llegamos al tema de soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, hemos empezado con el anterior, el arrepentimiento, que no puede haber arrepentimiento si no hay evangelio, si no hay el conocimiento de la verdad. Y que lo segundo es la redención, lo que Cristo ha hecho. Es la obra de Dios, es la gracia de Dios que se va a aplicar al que conoce la verdad y se arrepiente, al que cree en Cristo y llega al arrepentimiento, ¿no? Y ahora estamos continuando con este tema de la soterología y en este artículo, en la justificación, regeneración y adopción, vamos a hablar de justamente esos 3 temas, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la justificación, ¿no? Hay algo, la declaración está interesante, ¿no? O sea, las palabras que utiliza, ¿no? Algunos artículos son precisos, ¿no? Y dice, veamos, lo primero, ¿no? Es un acto benigno y judicial de Dios. La justificación tiene que ver con, pongamos, un juez y un acusado. El hombre es el acusado, Dios es el juez. ¿De qué está acusado el hombre? De cometer delitos, de ser un infractor de la ley. El hombre cabalmente es infractor de toda la ley de Dios, todo infringido. ¿Mm? Desde el pecado original, por si acaso, esa es la inclinación natural al pecado, ¿no? Estamos pensando en eso, o sea, el estado natural del hombre es pecaminoso. Entonces, todo lo que hace, aunque parezca bueno, es pecaminoso, es malo, es un pecado delante de Dios. Para nosotros puede parecer que está bien, pero delante de Dios eso es pecaminoso, ¿no? Es un pecado. Entonces, Dios está acusando al hombre y encuentra a cada momento la acusación es real, ¿no? Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, no hay justo, pues el justo es el que no comete un pecado, el que no infringe la ley. Y el hombre infringe la ley. Entonces, tiene que ver con este acto judicial. Hay un juez y hay un acusado. El hombre es el acusado, Dios es el juez.
el hombre está perdido. No tiene, no tiene, entonces el hombre no tiene salida. El hombre no encuentra una salida porque todo de lo que es acusado se comprueba que es verdad. Entonces, eh, cuando el pecador ha escuchado el Evangelio y ha ido a la cruz de Cristo y ha pedido perdón de todo corazón y lo ha aceptado como Señor y Salvador, ahora hay un cambio. Dice que es un acto benigno y judicial. Lo que Dios quiere hacer con todos los hombres que vienen a Él voluntariamente, no bajo presión. Y eso también ese es un evangelio equivocado, presionar a una persona para que se convierta por cualquier cosa, presionarlo, no va a ser voluntariamente, no va a ser bajo presión. Y bajo presión no tiene valor, pero Dios conoce ese corazón. Entonces, Él sabe, Él entiende, aunque para nosotros no le hemos dicho algo, le hemos presionado con algo para que crea o para que tome una decisión de venir a la cruz, el pecador, claro, ¿no? Puede tomar decisiones, pero dentro de él puede ser diferente. Dios está viendo ese corazón, Dios está viendo qué está pasando en ese hombre o en esa persona. Y si hay un arrepentimiento genuino, hay una confesión genuina, entonces el hombre va a ser declarado justo delante de Dios. No es que lo declare inocente. Inocente es que no tenga pecado. El hombre tiene pecado. Dios no está declarando inocente, está declarando justo al pecador. Eso es un acto judicial. Va a emitir un acta, una hoja, y dice, este hombre no tiene pecado. No es que sea inocente, ¿no? En Romanos capítulo 3, el versículo 24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y notemos, es gratuito. La justificación es gratuita. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace la justificación? Dice, por medio, que es en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Notan la relación de redención y justificación. Pablo está utilizando los dos en este mismo versículo. Para ser justificados, hemos sido comprados. Redención es comprar, ¿no? Entonces, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, nuestro corazón ha sido, la sangre de Cristo ha sido ya derramada. Hay unos que invocan la sangre cada vez que pasa algo y eso no es bíblico. El momento que el pecador va a la cruz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya estamos limpios por la sangre de Cristo. Y aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Entonces, la justificación es gratuita, ¿no? El requisito, diríamos, es que el pecador vaya a Cristo primero. Entonces, el pecador va a tener que creer en Cristo. En Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está también aclarándonos otra cosa. No es por obras, ninguna obra sirve delante de Dios. Porque si recordamos, el estado natural del hombre es pecaminosa. Todas las obras que hace el hombre en su estado natural son pecado. Están manchadas, están contaminadas. No hay ninguna obra limpia. Entonces, nada. Ni dar mi vida por los necesitados, ni vender mi casa para alimentar a los pobres, no, nada. Si yo no tengo a Cristo, esas obras no sirven de nada. Tal vez entre los hombres, ¿no? Y yo tenga reconocimiento, o el que hace eso va a tener un reconocimiento social, pero delante de Dios eso no tiene ningún valor.
porque eso sería despreciar a Cristo. Mi obra presentada como valor delante de Dios es despreciarlo a Cristo, y eso es también pecado. Entonces, justificados pues por la fe. Entonces, esta otra manera en que Dios ahora está salvando es la justificación por la fe. Solo la fe. Hay una justificación por las obras, que eso no ha funcionado, no ha tenido resultados en su momento. Y Dios dejó de lado la justificación por las obras. Pero ahora hay una justificación por la fe. Y el hombre solo tiene que creer, aceptar por la fe la obra de Cristo hacia su vida. Y dice, justificados pues por la fe. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Cristo al morir dice, por nosotros Dios lo ha hecho pecado, pero al momento de morir es para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, no hay otro camino, no hay otro mediador, no es ninguna obra. Es Cristo. Solo Cristo, decía la Reforma. Y también nosotros decimos, solo Cristo. Pablo estaría diciendo aquí, para que fuésemos hechos justicia de Dios solo en Cristo. No hay nada a su lado. Nada. Solo Cristo. Entonces, así quitamos, eliminamos, barremos cualquier obra que el hombre pretenda presentar delante de Dios para ser justificado. El que hace eso está despreciando a Cristo. Y Dios no va a aceptar esto. Dios acepta únicamente a Cristo. Entonces, requisito creer en Él, mirarlo a Él, nada más a Él. Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Verso 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, está hablando Pablo con los judíos, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Otra vez, todo aquel que cree, no solamente judío, también griego, también todos los gentiles, toda la humanidad. No es la justificación por las obras, ¿no? La ley, sino es en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Hay que creer en Cristo. Y la justicia de Dios será por Él, por Dios, aplicada al pecador que cree. A cualquiera, sin excepción alguna. Es para todos, ¿no? Entonces, en lo siguiente, dice, Él concede. Es un acto benigno y judicial. Es un asunto de justicia. Dios es un Dios de justicia. Entonces, lo primero es, la justificación es un asunto de justicia. ¿Cómo encontramos justicia? En Cristo. Y continúa el artículo, dice, Él concede pleno perdón de toda culpa. Fascinante. Cristo. En Cristo tenemos total perdón de toda culpa. Para reiterar esto, ¿no? En Cristo está todo, ¿no? Hay una remisión, hay una redención completa de la pena de los pecados. Eso está diciendo el artículo. Y en Cristo todos los pecados han sido redimidos, sido comprados y pagados. Entonces, hay que entender siempre eso, ¿no? Todos los pecados pasados, presentes, futuros. Todos esos pecados, solo con la muerte de Cristo han sido resueltos. Pasados, presentes, futuros. Y basta un sacrificio por toda la eternidad, un solo sacrificio de Jesucristo. Suficiente. Entonces, eso es suficiente para justificar a todo aquel que se acerque a Dios mediante la cruz de Cristo. Bien, entonces hemos visto este asunto de la justificación. Entonces ahora vemos la regeneración. Y el artículo que tenemos dice que es el
nacimiento a la vida espiritual. Fascinante, ¿no? O nacer a la vida espiritual. Hemos partido de que para que Dios implemente el plan de salvación, eh, el hombre tenía que estar separado, en pecado. Y Dios implementa el plan de salvación. El plan de salvación es desde la eternidad. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Pecar para que Dios aplique su plan de salvación. Ya estaba listo, estaba en las manos del Señor para el momento en que el hombre pecaba. Entonces, el hombre pecó y Dios aplicó su plan de salvación. No fue un plan B, no fue algo que le ha pescado, bueno, de sorpresa. No, Dios ya tenía todo, el plan. Entonces, el hombre, pero ha pecado y está en su estado natural, es pecado, pecador y separado de Dios. Entonces, está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Y para restaurar esa comunión, él tiene que nacer a la vida espiritual. Es nacer a la vida espiritual. Dice Juan 3, verso 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para tener esa comunión con Dios tenemos que nacer de nuevo. Eso es la regeneración. Y Dios no hace una refacción, no hace modificaciones, parches a la vida, al corazón del pecador. Simplemente lo cambia. Así, hay un total cambio, una transformación. Entonces, hay una nueva vida espiritual. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué lindo, ¿no? Entonces, nuestra situación es muertos en pecados. Y al que oye el Evangelio, cambia su modo de pensar, cree en Cristo y acude a la cruz pidiendo perdón a Dios, confesando sus pecados, Dios lo declara justo. Y a ese hombre que lo declara justo ahora lo regenera, le da una nueva vida espiritual. Ya no está muerto en su pecado, ahora está vivo, pero ya no en pecado, ahora está vivo para Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo murió y resucitó, entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos vivos ahora en Cristo, o estamos vivos con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, y aquí tenemos que ser muy claros, ¿no? No es una reforma la que Dios está mostrando, lo que Dios está planteando. No es una reforma, es una regeneración. Asociarse, estar en una iglesia no genera nada, tal vez nuevas conductas, pero eso no nos regenera. Ir a la iglesia no regenera a nadie. Vamos a la iglesia, no, pues vamos a Cristo. Cristo es el que regenera, Cristo es el que limpia con su sangre. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, tener una vida moral es vida moral, es unas buenas acciones, pero no delante de Dios. Es para los hombres, para mí, para que yo me sienta bien. Entonces, eso no es una regeneración. Solamente vivir una buena vida moral, que es diferente a la regeneración. La vida moral tiene que ver todavía con esta esfera humana, donde estamos. En la regeneración, el nacer a la vida espiritual tiene que ver con Dios. Eso es lo que vale. Dios, eso es lo que quiere con todos. Entonces quiere
es darnos vida, una vida espiritual. Y lo siguiente dice que es hecha por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Sí, la regeneración, la salvación, Cristo ha muerto. Miren la diferencia de la obra. Hemos hablado de un Dios trino y miren ahora lo que hace Cristo. Cristo ha venido, se ha despojado de ser Dios, se ha vuelto como uno de nosotros, se ha humanado y Él ha muerto en la cruz. Él ha dado su vida para rescatar a los pecadores y luego ha resucitado. Pero ahora el pecador que va a Cristo, que ha muerto por Él, es regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que regenera. No es una regeneración automática, porque no. Es la obra del Espíritu Santo en el pecador. Él es el que nos está regenerando. Cuando dice en el corazón del pecador arrepentido, el corazón tiene que ver con todo el ser, ¿ya? Espiritual, mi cuerpo. Entonces, todo es regenerado. Esa es la obra de la salvación. Esa es la regeneración. Implica todo el ser. No solamente la cabeza, no solamente el corazón, no solamente el alma, es todo, totalmente nuevo. Es una vida espiritual diferente. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, notemos la operación del Espíritu Santo. Miren el Antiguo Testamento, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré un corazón nuevo, vida nueva, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, a su espíritu. Ahora sí, ese pecador inmundo, ahora tiene vida, está limpio por la sangre de Cristo, totalmente limpio, pecados totalmente perdonados. Ahora en ese cuerpo limpio, donde ha sido regenerado por el Espíritu Santo va a estar ahí. Dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Interesante esto, ¿no? Nuestro corazón de piedra. Sí, porque pecamos y pecamos. Y un corazón verdadero es un corazón de carne. Así dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 también dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Obras de justicia no es por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, la regeneración, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, y finalmente dice, siendo la nueva naturaleza del creyente vivificado capaz de expresar fe, amor y obediencia. La nueva naturaleza del creyente. El pecador está muerto en su pecado, tiene un corazón de piedra, arruinado, destino, muerte eterna. Pero si viene a Cristo, ese que tiene un corazón de piedra, es degenerado, es impío, totalmente pecaminoso, ahora tiene una nueva naturaleza, vivificado, tiene vida de Dios en él. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto es para regocijarnos. En tiempos de problemas, la palabra de Dios nos da motivos para regocijarnos. Leo otra vez Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados, muertos, esa era nuestra situación, nuestro estado espiritual, muertos en pecados. Y en incircuncisión de vuestra carne, así éramos antes. Os dio vida, vida con Cristo, juntamente con Él, perdonándonos todos vuestros pecados. Aquí voy a ser muy claro, ¿no? Dice la palabra de Dios algo absoluto. Os dio vida juntamente con Él,
perdonándonos todos los pecados, absolutamente todos. No hace falta entonces encuentros, organizar ese tipo de encuentros donde se trate el tema del pecado, de los pecados pasados y de aquellos que no hemos confesado y hay que escribirlos en un papelito o hacerlos de alguna manera y pegar una cruz hecha de madera o hecha de cualquier cosa. Eso, esa es una enseñanza falsa, porque la Biblia no enseña eso. Los que hacen eso están cometiendo una grave falta. Y a los que asisten a eso, todavía les están encaminando por un mal camino. Porque la palabra de Dios es absoluta y tenemos que creer la palabra de Dios. O simplemente no la creemos y vamos a creer a los hombres. Pero no podemos creer a los hombres. Vamos a creer a Dios. Y repito, ese tipo de encuentros que hace un tiempo atrás había demasiados encuentros donde trataban el tema del pecado, pecados no confesados, pecados de niños y no sé qué cosas, realmente es una especulación humana. Han hecho equivocar a muchos y hacen equivocar a muchos. La palabra de Dios es suficiente, dice aquí, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y todos es todos. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, tenemos que estar contentos con lo que Dios ha hecho, conformes plenamente con lo que Dios ha hecho. La pregunta de Anabel era, ¿qué pasa con esa mi conciencia? Y encontré, es 1 Juan capítulo 3, versículo, voy a leer el versículo 20, pero voy a leer desde el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Escuchen el 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Nota? Nuestra conciencia puede recriminarnos, nuestro corazón puede hacernos dudar, pero mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Y en su palabra está claro, Colosenses dice que nos perdonó todos los pecados. Y todos es todos. Y no hace falta un culto para otra vez arreglar el tema del pecado. Sí vamos a confesar, porque el Hijo de Dios comete pecados en su vida, como Hijo de Dios, ¿cierto? Pero cuando vamos a la cruz, la primera vez, ahí se ajustan las cuentas. Y Dios borra todos los pecados, ajusta las cuentas, ¿no? Y nos perdona, mejor dicho, nos perdona todos los pecados. Una vez es suficiente. Entonces, en el tema de la adopción, finalmente, en este pasaje dice otra vez, la adopción es obra de Dios. No tenés otra vez, algo que Dios hace. No es mi deseo. No es porque yo quiero ser hijo de Dios. No es porque, no. Entonces, el ser hijo de Dios tiene que ver con la restauración de la comunión con Dios. Otra vez, todos los pasos, ¿no? El pecador escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados, va a la cruz de Cristo, pide perdón delante de Dios, Dios lo justifica, Dios después de justificarlo, lo regenera. Y una vez que está regenerado, lo adopta. Y podría preguntarles a todos ustedes, ¿Dios adopta cristianos? Si adoptara cristianos, yo quisiera saber en qué pasaje de la Biblia es que dice Dios ha adoptado cristianos. Yo encuentro más bien algo fascinante, ¿no? Todos deben saber de memoria, ¿sí? Que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos dio la potestad de derecho. Ahora venimos a ser hijos de Dios o hijas de Dios. Y esa es la adopción. No nos adopta como cristiano.
nos adopta como hijo o hija de Dios. Y ahí, igual, tenemos que ser muy claros, porque la Biblia enseña esto. Y si la Biblia enseña esto, lo creemos, lo aceptamos y lo vivimos y lo enseñamos a otros. Entonces, si leemos Juan, el capítulo 1, y vamos a ver el versículo 13 más, versículo 12 y 13, más a todos los que le recibían, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto está muy claro. Somos, después de haber sido justificados, después de ser regenerados, somos adoptados a la familia de Dios. Entonces estamos todos nosotros en la familia de Dios, como hijas y como hijos. Dios tiene hijas y Dios tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos. Entonces, ¿tú eres hija de Dios o tú eres hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios, porque la palabra de Dios así dice. Entonces, la adopción es fantástica, realmente sorprendente. Habiendo sido pecadores con un corazón duro y muertos en pecado, ahora miren, qué maravilloso ser hijo de Dios. Qué motivo de alegría hoy día entender esto. Somos hijos de Dios. Y ahora Dios va a tener una relación diferente con los que están en pecado, su corazón de piedra, los que tienen el pecado original, están ahí, la relación de Dios es diferente. En cambio, con los que ahora han sido, los pecadores que han sido justificados, que han sido redimidos, que han sido regenerados y ahora son adoptados, la relación de Dios con ellos es totalmente diferente. Es de padre a hijo, de hijos a padre. Todo una maravilla. Solo lo que Dios podía hacer. Entonces, leo otra vez, dice, esta es la obra de Dios por la cual el creyente justificado, regenerado, es constituido en hijo de Dios y es recibido en la familia de Dios. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, alguna aclaración hasta aquí, Tony, es tu tiempo. Entendemos que la justificación viene a través de Cristo, ¿no? Sí. Se puede ver en una fe justificadora. Pero ¿qué pasa de la fe bíblica? Que, bueno, hay también tipos de fe, ¿no? Que se pueden hacer. Ya. Bueno, vamos a ver solamente dos tipos, ¿ya? De fe. Una es la fe salvadora, o la fe que acepta, ¿no? Ve en Cristo, ve en su obra, el amor de Dios y va a aceptar lo que Dios tiene, ese regalo de Dios. Esa fe es la salvadora. Y la otra es la fe intelectual. Y de eso hay un montón, aún dentro de la iglesia, una fe intelectual. Saben quién es Cristo, le cantan a Cristo, leen la Biblia, entienden la Biblia, pero no tienen a Cristo aquí en su corazón. Simplemente ha llegado hasta el intelecto. Entienden, comprenden, saben todo, perfecto, pero no han dado el paso final. El paso final es creer en Cristo como Señor y Salvador. Hay muchos, lastimosamente, hay hermanos adultos incluso que tienen este tipo de fe, una fe intelectual. Y esa no salva. La fe intelectual es como, sabemos que se va a acabar la cuarentena y ya estamos haciendo planes. ¿No? Podemos decir, ¿no? Esta tarde todos los que estamos reunidos, el primer viernes de mayo nos vamos a reunir a tomar un refresquito todos juntos en la Plaza Murillo, ¿no? Y hacemos plan
estamos confiando que todo esto va a pasar y, bueno, esa es nuestra fe intelectual. No implica salvación, no implica una relación con Dios. Es un asunto, un acuerdo que nosotros queramos y sabemos que va a terminar la cuarentena y ya hacemos planes por anticipado. Pero la fe que justifica, como tú estás diciendo, esa fe que justifica es entonces entender la obra de Cristo en la cruz y aceptar esa obra para mi vida, para mí, y aceptarla todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él dice respecto a mí. Entonces, acepto porque entiendo, pero después de entender, pasa a mi corazón. Digo, cierto, Cristo es Dios, Cristo es el Salvador. Y yo le acepto. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una fe intelectual que solamente está aquí en la mente, y usamos muchas veces esa fe intelectual, y la fe salvadora, que tiene que ver con el Evangelio. La fe intelectual eh, no tiene que ver con el Evangelio. Pueden escuchar el Evangelio, es cierto, pero ese Evangelio no produce nada en la persona. La fe que justifica, sí, ¿no? Va a quedar la persona impresionado de una manera que sea algo que lo conduzca a buscar a Dios, a aceptar a Dios y a estar sometido a Él. Esa es la fe salvadora. Espero ayudarte, Tom. Gracias, pastor. Quería consultarle al pastor la parte de la regeneración. Dice que el creyente es vivificado, capaz de expresar fe, amor y obediencia. ¿A qué nos hace referencia cuando dice capaz? Una capacidad. Dice, claro, vivificado, cuando estamos vivos en Cristo. Pero esa capacidad a dónde asciende es obra de alguien, o es una capacitación o capacidad capaz que tenemos de forma práctica. Quería consultar eso. 1. 2. La adopción no puede ser hecha o no se da si no hay justificación. Muy interesante. Voy a empezar por esta, ¿ya? Por atrás, por la última pregunta, ¿no? En el orden que estamos viendo en la palabra de Dios, la justificación es primero, antes que la regeneración. La regeneración es un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es producto del Espíritu Santo. Recordemos eso, tengamos siempre presente, la regeneración es una obra, una acción del Espíritu Santo en el pecador. Pero para que el Espíritu Santo obre en el pecador, está Cristo. Por eso Cristo es primero, la cruz es primero. El pecador tiene que ser justificado. Es decir, tiene que aceptar a esa obra de Dios en su vida, para su vida. Y cuando el pecador va a Cristo, es limpiado por la sangre del Cordero de Dios. Y una vez que es limpiado, ese vaso sucio, ese vaso inmundo, ahora limpio por la preciosa sangre de Cristo, es tratado por el Espíritu Santo. Es regenerado. Sé que hay otros que piensan de otra manera, pero esto es lo que la Biblia enseña. Primero vino Cristo, hizo su obra, y una vez hecha la obra, el pecador que acude a Él es limpiado, es justificado por Dios, y una vez que es justificado, es regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, no hay una regeneración de vasos sucios.
La regeneración es de vasos en los que han sido limpiados, de un material que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Eso es lo primero. Bueno, estoy empezando por la segunda pregunta tuya. Y la otra, si no me equivoco, está en esta última parte del artículo que decía, siendo la nueva naturaleza del creyente vivificado, capaz de expresar fe, amor y obediencia. Ese es, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, ese es. Ese es. Bien. Entonces, por si acaso, el orden de los factores aquí sí importa. No hay una fórmula matemática que el orden de los factores no afecta el producto total. Eso es en matemáticas. Aquí el orden de los factores sí importa, tiene importancia. Porque vamos a leer nuestro artículo, dice, siendo la nueva naturaleza, bien, es justificado, es regenerado, ya esa regeneración hay un nuevo nacimiento y la persona es vivificada, está viva espiritualmente. ¿Cómo ha sido posible esto? Por la obra del Espíritu Santo. Y es ahora el Espíritu Santo que está en el creyente. Y es el Espíritu Santo que capacita al hombre regenerado, al pecador regenerado, a la pecadora regenerada, está libre ¿para qué? Para expresar fe, amor y obediencia. Porque aún así, siendo nuevos, renacidos, tienen vida espiritual, no tenemos poder en nosotros mismos. Si el Espíritu Santo sale de nosotros, no estamos arruinados, pues. Pero en esta dispensación el Espíritu Santo no va a salirse de nosotros. ¿Ves? Ha venido para estar en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Está ahí presente. No nos deja. Y es Él morando en nosotros que nos capacita para expresar fe, amor y obediencia. No nos olvidemos que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, es la obra del Espíritu Santo en el creyente a que le capacita. Entonces, también entiendo que hay muchos que dicen, bueno, ahora ya tienes poder en ti mismo. Falso, eso no enseña la Biblia. Somos inútiles. Somos un cuerpo, un material que sin el Espíritu no tenemos sentido. Y el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Y ya está, desde el momento en que hemos sido limpiados y estamos confesando y pedimos perdón a Dios, el Espíritu Santo en ese momento viene a la persona y diríamos, lo bautiza, es decir, lo incorpora al cuerpo de Cristo. Es el bautizo. No es un culto especial para bautizo. Hay mucha confusión eso entre nosotros, ¿no? Es bautizo o es llenura. No, el bautizo es uno y la llenura es otro. Pero hay maestros, hay predicadores que alteran todo, ¿no? Confunden a todos. Están confundidos ellos mismos. Entonces, hablan cualquier cosa. Y nosotros, como no estudiamos la palabra de Dios, creemos cualquier cosa. Estamos confundidos y realmente vivimos en una confusión y tenemos un mal concepto de Dios, un mal concepto de Jesucristo, un mal concepto del Espíritu Santo, un mal concepto de la salvación y realmente es terrible. Pero la declaración de fe es justamente para ordenar nuestra manera de pensar y tener claro lo que la Biblia dice. Nos está presentando de una manera sistemática sino la doctrina bíblica. Nos está presentando, esa es la declaración de fe. Nos presenta sistemáticamente la doctrina para que nos cuide de cometer errores. Entonces, aquí, la nueva naturaleza del creyente sabemos que es la regeneración por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que vivifica al creyente posibilita, le da la capacidad de expresar fe, amor y obediencia a Dios y también en relación
a los hermanos, ¿no? Bien, espero aclararte. Ya, pastor, Ahora sí. ¿Cómo se dice? En la universidad teníamos un conflicto un poco difícil respecto a eso, porque el siguiente tema que se va a hablar es de la iglesia, ¿verdad? Sí, Mm, Más adelante, después de terminar el tema de la salvación, vamos a empezar a hablar de la iglesia. Y la iglesia está conformada por todos los hijos de Dios, los salvados, ¿no? Por todas las así es. personas que han sido salvas. Ahora, para ser salvo, uno debe creer en Cristo. Es el único requisito, ¿verdad? Tener fe en la obra de Cristo. Sí, Hola, pastor. eso es lo único que muestra la Biblia, ¿no? Creer en Cristo. Claro. Em, es que hay varias personas, por ejemplo, de otras denominaciones, de la iglesia adventista, por ejemplo, ¿no? Que nos reunimos entre jóvenes, ¿no? Y uno sinceramente acepta a Cristo en su corazón, pero tal vez por la familia o por las amistades, entonces la persona tiende a ir, digamos, a otra congregación, pero ahí digamos, les indican, ¿no? Que en realidad tienen que hacer otras cosas. Pero si la persona ya ha aceptado a Cristo antes, pero solamente en otras iglesias ya les dicen que no tiene que hacer otras cosas más, ¿qué pasa con esa persona en sí? ¿Sigue siendo salva o Bien, interesante la pregunta adelante, ¿no? Y algo así, no? No sé si. no, estoy entendiendo de esta manera, ¿no? Una persona conoce la verdad, ha escuchado el Evangelio, va a la cruz de Cristo, confía sus pecados y como ha confesado sus pecados, pide perdón a Dios, Dios lo justifica, Dios lo regenera, Dios lo adopta como hijo. Donde quiera que vaya él, el pecador que ahora se ha arrepentido, donde quiera que esté, es hijo de Dios. Donde quiera que esté. El asunto es que por ahí su familia, como dices tú, lo llevan a un grupo religioso o una secta religiosa. Y hay dos opciones, que es él comience a mostrar el amor de Dios, así como hemos visto hace ratito, estamos hablando del amor de Dios, la fe en Dios y la obediencia a Dios, tres cosas, fe, amor y obediencia. Entonces, lo primero va a hablar con su familia y va a mostrarles la verdad, porque él ahora ya sabe la verdad. Entonces, a su familia les muestra la verdad, les enseña la verdad, agarra la palabra de Dios y les explica la verdad, les expone lo más claro que puede la verdad. Y sería fascinante esto, ¿no? Que ahora su familia entienda la verdad y dice, bueno, habíamos estado equivocados y lo que tú dices es la verdad y tenemos que buscar otro lado, porque donde estamos yendo no es la verdad. Y Dios, su palabra, nos cuida. Y a esa familia, en esa opción, los va a cuidar. Los va a tener que llevar a un lugar donde se predica el Evangelio, la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Pero si esto no ocurre, ese joven, como dices tú, por ahí, les muestra a su familia y le dice, no, tú estás equivocado, te has confundido, pero igual tienes que ir con nosotros. Y el joven dice, no voy a ir. Y ahí tiene que ser obediente a Dios y a su palabra. Recuerdan, la palabra de Dios es nuestra guía doctrinal, nuestra única guía doctrinal. Nuestra guía no es mi papá, no es mi mamá, no es mi hermano, no es mi pastor, no es el pastor, es la palabra de Dios. Porque por ahí el pastor está equivocado, por ahí mi papá está equivocado, mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi mejor amigo, por ahí están equivocados. Quien no está equivocada es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, en ese regenerado, en ese pecador vivificado, entonces, ¿qué va a hacer?
Usted la va a volver más solvente. Va a entender más la palabra de Dios. Y va a tener amor a Dios. Entonces, ese joven va a entender que ahí no le está haciendo bien espiritualmente. Los cristianos que no enseñan la verdad. Y conozco personas que han salido de esos lugares, han tenido que salir porque se han dado cuenta, leyendo Biblia, no y el Espíritu Santo que ilumina a esa persona cuando lee la Biblia para entender más la palabra de Dios y le hace dar cuenta. Y el Señor lo va a guiar donde se predica la verdad. Y si nosotros estamos, con algunas de las personas, qué mejor, ¿no? Invitarlo, porque nosotros sabemos que en nuestras congregaciones tiene que hablarse la verdad, el evangelio. Porque ahora hay tantos lugares donde parece la verdad, pero no es la verdad. Ser guiados por la palabra de Dios. Y yo sé, estamos viendo aquí, el Espíritu Santo nos va a conducir por la verdad y a ser obedientes a Dios y a su palabra. Pero también adelante haber podido responder a algunas de sus inquietudes. Y ahora es todo. Amén, pastor, gracias. Bien.